vamos a hablar de un tema que a lo mejor sí es más fácil de entender. Y digo que sí es más fácil de entender que sí tenemos potencialidades en Panamá, y más que Panamá, los panameños. Porque está aquí en nuestra cabina don Pedro Heilbron, el CEO de Copa Airlines. Don Pedro, buenos días. Buenos días, bienvenido, como siempre. Gracias, muchas gracias, Ricardo, Gonzalo. Muy buenos días, don Pedro. Oye, yo le pedí a Melissa que invitara a don Pedro Heilbron porque gentilmente el equipo de Copa me invitó hace 2 semanas. Usted sabe que usted tiene un equipo que son como una mosca, ¿no? Y empiezan a... Y vas a ir, y entonces por agotamiento, ¿no? Uno termina yendo por agotamiento. Y bueno, está bien, yo voy, no te preocupes. Pero realmente, Pedro, le confieso algo, salí motivado. Yo no tengo nada que ver con Copa, a mí no me toca nada de Copa, ni de dividendos, ni de como empleado, ni nada. Pero como panameño salí motivado cuando escuché a Pedro Heilbron decir lo que dijo y el crecimiento de Copa y las posibilidades que Copa sigue abriéndole a los panameños. Y yo le comentaba a Melissa, que es nuestra productora, y digo, vale la pena ver si Pedro Heilbron puede venir y hablar de este crecimiento de Copa, que bueno, uno podría decir, bueno, claro, crecen y ganan más. Bueno, sí, eso es cierto, es una empresa privada, pero es que crecen y siguen generando más empleo. Escuché esa intervención de Pedro Heilbron en cuanto a las proyecciones de Copa, de lo que fue 2024, lo que proyectan 2025 y un poco más. ¿Tiene Panamá capacidad para que una empresa como Copa y cualquier otra más pueda seguir creciendo? Sí, bueno, nuevamente, buenos días. Debo decir que mi conexión con Melissa es C3. Aunque la acabo de conocer, pero entonces ya estamos conectados. No sabe lo que ha hecho, no. No, y aparte, usted no sabe, pero usted es tío mío. Así es. Es que somos... Ahora sí se va a regalar. Es que Colón es pequeño. Exacto. Así es. Sí, tenemos potencial de seguir creciendo mucho. Es más, el año pasado... que tuvimos un crecimiento más o menos un poquito más del 8%, crecimos el número de asientos que ofrecemos, la capacidad y más o menos por ahí el número de pasajeros. Quisimos crecer más, pero no recibimos el número de aeronaves que teníamos ordenadas, se atrasaron. Muchas nos van a llegar este año. El año pasado nos llegaron en total 6 aeronaves, este año nos deben de llegar 13, todas 737 MAX directo de la Boeing en la fábrica de Seattle, por lo cual este año vamos a crecer un poco más, sobre todo hacia finales del año. Y el potencial nuestro tiene que ver que como conectamos toda América, nuestros pasajeros vienen de todas partes, no solo de Panamá, que es un país relativamente pequeño comparado a los demás, vienen de todo el continente y de países tan grandes como Brasil, Colombia, Estados Unidos, Argentina, etcétera, etcétera. Por cada avión que Copa adquiere, ¿hay un cálculo de cuántos empleos genera? Nosotros tenemos 70 empleos por aeronave en promedio. Eso es directos, pero indirectos, inducidos, es como 3 veces ese número. Y encima está pues el impacto a la industria turística, lo que hacen los visitantes y los turistas en el resto del país, lo que eso genera en otro tipo de empleos, hoteles, restaurantes, tours, transporte, etcétera. Y si eso es así, del 100% de los empleos que genera Copa, esta es una pregunta que se le ha hecho a Pedro Heilbron todas las veces que tengo la oportunidad, pero seguiré haciendo porque yo creo que es importante que se sepa. Del 100% de las plazas de empleo que Copa genera, ¿cuántos son panameños? La gran mayoría, yo diría que como el 90%. La gran mayoría. Nosotros en Panamá, este año vamos a estar con alrededor de 8,000 colaboradores en Panamá, un poco más de 8,000 a final de 2025. Y fuera de Panamá tendremos 600. Pues la mayoría están aquí en nuestro país y por supuesto la gran mayoría son panameños y panameñas. Don Pedro, los gobiernos pasen,
y Copa se mantiene, ¿no? Y las políticas... Como debe ser. Como debe ser, claro, por supuesto. Y las políticas de turismo van ligadas al Estado, no necesariamente una empresa privada. La empresa privada hace parte de esa bifurcación, por llamarlo así, que puede haber cuando se estructura una política de turismo. ¿Usted a veces ha sentido, como CEO de la empresa, que están solos cuando se habla de turismo en Panamá? Bueno, voy a contestar de varios ángulos esa pregunta. Por supuesto, somos una industria, la aviación, muy regulada. Por todas partes tenemos regulaciones, empezando con la parte aeronáutica, pero no es la única. Nuestra principal base de operaciones es un aeropuerto que pertenece a una empresa del Estado, etcétera. Entonces somos muy, muy regulados. Y debo decir que, y bueno, lo cual nos obliga a lidiar con todos los gobiernos. Y debo decir que un denominador común en todos nuestros gobiernos ha sido un entendimiento y aprecio por la importancia de la conectividad aérea para el país. Panamá es una economía de servicios que se beneficia mucho de servicios internacionales, la logística, el comercio, la banca, las multinacionales, el turismo, y la conectividad juega un rol importantísimo. Y debo decir que todos nuestros gobiernos han entendido eso, por lo cual nunca nos hemos sentido solos en esta lucha por seguir creciendo y por seguir compitiendo con grandes aerolíneas del mundo y con otros hubs también en otros países. La parte de turismo ha tenido sus altas y sus bajas. Desde que se creó PromTour y principalmente en los últimos, PromTour se creó hace como 8 años más o menos, y PromTour ha tenido un impacto importante en el desarrollo del turismo en el país porque ha tenido consistencia en las comunicaciones y en la publicidad y promoción de Panamá. Eso se mantiene al día de hoy y eso ha tenido un impacto que quizás no lo apreciamos suficiente aquí porque esa publicidad es principalmente digital y fuera del país, porque no va hacia nosotros. Pero Panamá está teniendo un crecimiento turístico admirable, yo diría, y mucho es el trabajo que ha venido haciendo PromTour. Hay algo que destacar. Usted dice que la conectividad, y sin duda alguna los números así hablan, el paso de pasajeros por el aeropuerto de Tucumán que conectan con los vuelos de Copa Airlines es impresionante. Pero falta esa milla extra que Copa le ha dado, sin duda alguna, con el tema del stopover, la posibilidad de quedarme unos días para disfrutar de Panamá. Desde su perspectiva y conocimiento en el tema, ¿por qué cuesta tanto que la persona, más allá de que los números han mejorado, salga a Panamá, más allá de pasar por el aeropuerto de Tucumán? Bueno, varias cosas. Uno, eso está cambiando rápidamente. Yo diría que tenemos el programa Stopover, que permite que cualquier pasajero que tenga una conexión por Panamá se quede X número de días, los que ellos decidan, hasta 7, visitando Panamá y haciendo turismo en el país. Ese programa es relativamente nuevo y crece, como mencionaba, como una bola de nieve. El año pasado la proyección era de 140,000 pasajeros que aprovecharan ese stopover en su conexión para quedarse en Panamá. La cifra real fue de 160,000. Alrededor del 8% de los visitantes al país vinieron aprovechando ese programa Stopover. Este año la meta es 185,000 y quizás la superemos. Ya los primeros tres meses del año estamos 21% por arriba en pasajeros quedándose de turismo en Panamá aprovechando el Stopover versus el primer trimestre del año pasado. Entonces cada día más personas conocen este programa y lo aprovechan. Y el mercado potencial son más de 1 millón de pasajeros todos los meses que transitan por Panamá. Ahora bien, ¿qué falta? Uno es tiempo, porque el conocer un destino y un mercado no todo ocurre de un día para otro. Esas cosas van creciendo con el tiempo. Y segundo es que cada día hagamos más atractivo quedarse en Panamá, porque al final el pasajero, el turista, escoge a dónde quiere ir. Panamá tiene que ser un imán, tiene que seguir
haciendo publicidad, pero seguir haciendo otras cosas para que cada día más personas quieran parar aquí. Creo que es importante allí para beneficio de los oyentes. Ese programa Stopover pregunta Gonzalo y que responde Pedro Heilbron es obviamente para el viajero, para el turista, no es para el panameño. Porque cuando tú viajas y tienes tu pasaje de tal fecha a tal fecha, si cambias la fecha usualmente tienes un penalty, te cobran un poco más por cambiar la fecha. El stopover, me corrige si me equivoco, consiste en que el pasajero que viene en Copa para en Panamá, si decide quedarse un día, 3 días o hasta 7 días, no tiene penalty. Bueno, sí, quizás está mejor que eso. Bueno, por cierto, entre paréntesis, tenemos clases tarifarias que permiten hacer cambios. Depende de la tarifa que uno compra, puede hacer cambios sin penalty. El programa Stopover permite, por ejemplo, un argentino que va de vacaciones a Cancún, se quede X días en Panamá, camino a Cancún. O un chileno que va de vacaciones a La Habana, Cuba, combine una estadía en Panamá. Todo esto sin que les cueste un centavo más su pasaje aéreo. Alguien de Miami va de vacaciones a Cartagena, combina ese viaje con una parada en Panamá y quedarse de turismo en Panamá, nuevamente sin que la tarifa le cueste más. Entonces, todos estos pasajeros que conectan en Panamá tienen la opción de quedarse en nuestro país de turismo sin que la tarifa les cueste un centavo más. Y como mencionaba antes, esto está creciendo rápidamente. Don Pedro, hay un tema que preocupa y tiene que ver con el futuro de la aviación y sobre todo de los costos que tendrá el hecho de viajar y de volar. Luego de la pandemia, los números están ahí, la gente está viajando más y en América Latina el tema del turismo ha crecido en gran parte por ese boom post-pandemia. Pero hay una guerra arancelaria y ya, como saben, y usted lo acaba de mencionar, Boeing es la empresa estadounidense. Y con el tema del acero y del aluminio, se prevé que los costos de los aviones van a aumentar. Copa trabaja con Boeing. ¿Ustedes tienen preocupación en que los costos de los aviones que vayan a comprar a futuro puedan afectar el costo per se del boleto, del tiquete? Edwin me había dicho que iba a ser una conversación amena esta mañana. Es una realidad. Es una realidad. Ya no fuimos por ese camino. Bueno, sí es una preocupación. No solo del punto de vista de la Boeing. Con la Boeing tenemos ciertas garantías contractuales que pensamos nos protegen, por lo menos en el futuro cercano, pero nosotros nos suplimos de proveedores alrededor del mundo especializados en productos aeronáuticos para nuestras aeronaves, incluyendo pues, piezas y componentes de repuesto. Entonces, sí es una preocupación que tenemos, es algo que estamos viendo con mucho cuidado, revisando nuestros contratos. Ya algunos suplidores nos han tocado la puerta, no con algo concreto, pero con advertencias, y estamos manejando ese tema de una forma muy activa. Yo tengo la esperanza que no nos impacte mucho, pero todavía hay mucha tela por cortar. Quiero regresar a esa información de la cantidad de aeronaves que les va a estar llegando a Copa en los próximos meses o años. Hace algunos años, todavía recuerdo a don Alberto Mota inaugurando Alas. Y luego de Alas es una academia donde ustedes preparan, o con el apoyo de Copa, preparan a panameños y panameñas para ser pilotos y asistentes de los pilotos y etcétera. Listo. ¿Cuántos años lleva Alas ya? Alas debe tener ya como 6 años, 10 años ya, sí. Recientemente vi que Copa firmaba con el Instituto Técnico Don Bosco un acuerdo. Y pude escuchar también que además tienen otra academia para preparar todo lo que es el mantenimiento de las aeronaves. Quisiera hablar un poco de eso porque eso se traduce en oportunidades. Sí, sin duda. Y te cuento rápido. Lo primero es que por todo digamos, esta red de rutas internacionales que tiene Copa, Copa tiene la red de rutas intra-América Latina más grande que cualquier otra aerolínea de América Latina, inclusive aerolíneas de países que son 10 y 20 veces o más grandes que Panamá.
lo que significa que nuestra necesidad de profesionales de la aviación, pilotos, mecánicos, etcétera, en ocasiones, muy a menudo supera la capacidad del mercado local, donde no hay una gran industria aérea más allá de Copa, la capacidad del mercado local de generar talentos profesionales en estas profesiones. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión hace ya 10 años y quizás un poquito más, que necesitamos crear nuestras propias academias para generar esas oportunidades de trabajo dentro del país, que panameños y panameñas pudieran beneficiarse en estas profesiones que son muy cotizadas en el mundo, pudieran beneficiarse del crecimiento de Copa. Creamos ALAS, que es una academia de aviación, tiene los estándares más altos del mundo o al nivel de los mejores. Está patrocinada o subsidiada por Copa Airlines. Es más, hace muy poco, el año pasado, renovamos toda la flota de aeronaves, 10 nuevas aeronaves, tiene alas que son más costo eficientes, consumen menos combustible, consumen un tipo de combustible de menor costo, lo cual va a abaratar la carrera y permitir que se hagan más horas de vuelo también, que es la parte más costosa. Y alas lo que ha permitido es que muchos más jóvenes panameños y panameñas puedan beneficiarse de esta carrera. Estamos graduando como 80, o tenemos la capacidad de graduar 80 estudiantes por año. Y lo más interesante es que todas las pruebas de ingreso a Copa se hacen desde el inicio, el día 1. O sea que los estudiantes, cuando entran a ALAS, ya tienen asegurado su carrera en Copa. Después de año y medio a 2 años en ALAS, entran a Copa directamente a un programa de entrenamiento que puede ser otros 6 meses. Pero eso no tienen que pasar por esas pruebas y por ese estrés y tomar ese riesgo después de haber hecho una carrera, digamos, de año y medio o de 2 años. Todas esas pruebas, todos esos filtros los pasan al inicio. Esa es la parte de aviación, de alas. Por la parte de mecánica de aviación, hace ya algunos buenos años decidimos traer todos los mantenimientos mayores de las aeronaves que hacíamos antes fuera de Panamá, los hacíamos en Brasil, en Costa Rica, en El Salvador, en Miami, algunos. Decidimos hacer estos chequeos mayores en Panamá, lo cual nos obligaba a generar más puestos de mecánicos. Y nuevamente, para que jóvenes con talento aprovecharan esta oportunidad, lo primero que hicimos ya hace unos buenos años fue apoyar a la UTP en el desarrollo de una carrera de aviación, incluyendo mecánica de aviación, que la UTP lo mantiene a este día. Pero hay otro grupo de jóvenes con talento que no tenían los medios siquiera para ir a la UTP. Con todo que la UTP puede tener costos competitivos, era demasiado caro. Entonces ahí creamos nuestra propia academia, ATA, dentro de las facilidades de Copa, que es sin costo al estudiante, 100% cubierta por Copa, y más allá le pagamos un salario, un viático mensual a los estudiantes para que puedan dedicarse a la carrera, no tengan que salir a buscar otros medios, también les damos transporte. Y esta escuela ATA recluta jóvenes principalmente de escuelas técnicas, vocacionales, públicas de Panamá. Y lo más nuevo que empezó hace poco fue un bachillerato en el Instituto Técnico Don Bosco, a partir del año décimo, 11º y 12º, un bachillerato en mecánica de aviación. Eso acaba de iniciar y también, pues estos son jóvenes con el talento de unirse a una profesión que les va a dar muchas posibilidades en el resto de su carrera. Pero usted ha mencionado algo que para nosotros en este programa es uno de los ejes de este programa: educación. Es decir, la gente tiene que entender que mientras tú te preparas más y mejor, ya sea en una profesión a nivel universitario, ya sea a un nivel técnico o ya sea incluso hasta un oficio, cuando tú te preparas más y mejor, tú vales más en esa bolsa de trabajo. Y cuando digo vales más es desde el punto de vista de la remuneración. Esa era una de las conclusiones que estoy sacando de lo que acabo de escuchar, de 3 elementos de academia pura y dura. Sin duda. Nosotros hemos hecho estas academias con, digamos, dos sentimientos.
Uno es dar estas oportunidades a jóvenes panameños que de otra forma no las tendrían. Simplemente tenían el talento y desaprovecharían estas bonitas carreras, en efecto, con buena remuneración y mucho crecimiento que producimos con el desarrollo de la empresa. Y es dar esas oportunidades, pero también a la vez es poder seguir creciendo de forma saludable. Uno no puede crecer si no logra atraer el talento que tenga, las capacidades, las competencias y todo lo demás que necesita una empresa como la nuestra para poder crecer y competir a nivel mundial. Pero Pedro, si un padre de familia o una madre que nos está escuchando en estos momentos y tiene un nivel de preocupación porque a lo mejor la economía familiar no le da y escucha que el hijo o la hija quiere ser piloto, quiere ser mecánico de avión, quiere ser sobrecargo, le llaman, ¿no? A los También, que atienden, correcto. todo Sí, para lo cual hay que prepararse. Dice, pero yo no tengo los recursos para mandar a mi hijo a Alas o al de los mecánicos o a los de... ¿Hay algún tipo de acuerdo entre Copa y el IFARU donde la gente pueda tocarle la puerta al IFARU, si fuera el caso, por ejemplo? Totalmente. En la carrera de alas, que uno puede decir que es una carrera costosa, la carrera de aviación, aunque en el caso de la Academia Alas se ofrece a costo y con muchos de los costos subsidiados, como es la inversión en aeronaves, todavía la hora de vuelo es costosa, el instructor es costoso. Sin embargo, normalmente en alas, entre el 10 y el 20%, dependiendo de la promoción, no está poniendo un centavo de su bolsillo. Tenemos becas, Copa, UNPAC es nuestro sindicato de pilotos, tenemos becas Copa, UNPAC, que pueden cubrir hasta la mitad del costo de la carrera, y luego tenemos programas con IFARU que pueden cubrir la otra mitad de la carrera. Y estos son personas que, como mencioné antes, ya han pasado los filtros, o sea que el 99.9% va a entrar a Copa y va a tener los medios para pagar esos préstamos que tomaron de IFARU. Y en algunos casos hay algunos estudiantes que quizás no los necesitan, pero la mayoría yo diría que sí necesitan ese apoyo de IFARU, y muchas tienen las becas Copa, UNPAC. Entonces tenemos siempre un porcentaje de estudiantes que no tenían un real para pagar una carrera como esta, y ahí están, y se van a graduar y van a ser excelentes pilotos, más algunos ya lo son. ¿Y lo mismo con el acuerdo con la UTP? Con el acuerdo de la UTP es para mecánica de aviación. No estoy seguro cómo funciona eso, pero en nuestra propia Academia de Mecánica, ATA, tiene costo cero para el estudiante, y Copa es más, Copa le paga un viático mensual, que no es poco dinero. Y bueno, el bachillerato en Don Bosco pues tiene su propia dinámica. Don Pedro, se habla del crecimiento de diferentes hubs en la región, tomando en cuenta que Panamá es el hub de las Américas, pero algunos mencionan El Salvador, otros mencionan lo que está pasando en República Dominicana, el nuevo aeropuerto de Bogotá que se tiene en proyecto, y siempre, al igual que el Canal de Panamá, tiene ese ruido de la competencia, ¿no? Y el Canal de Panamá trata de ir evolucionando para dar un paso adelante frente a la competencia que le pueda aparecer. Nosotros, tomando en cuenta la realidad que tenemos en este momento y escuchando esas voces de competencias logísticas y aeronáuticas en América Latina, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Tenemos que estar encaminados en qué en este momento? Sí, bueno, es interesante la pregunta, porque lo primero, y de alguna forma aplica el canal, pero el canal quizás es más defensible. Claro. Lo primero es que tenemos que estar conscientes de las competencias y las amenazas. A Panamá lo ven como un país de éxito, con justa razón, y el hub de las Américas igualmente, y por eso quiere ser imitado por muchos países. Hoy en día competimos con varios hubs en Colombia, uno en el Caribe, Centroamérica, México, algunos en Brasil y otras ciudades. Todos son hubs que buscan imitar el modelo de Panamá. Nuevamente, porque ven el éxito de Copa, pero ven también el desarrollo del país. Estar conscientes de eso es el primer paso. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debo decir que en
con las autoridades y el gobierno actual se están dando los pasos de forma dinámica. Esto quizás no es suficientemente público, ojalá en algún momento lo sea. El aeropuerto debe seguir creciendo y el espacio aéreo debe reordenarse, porque estamos congestionados no solo en tierra, sino en el aire, donde hay que organizar los aviones que vienen llegando. Y si alguien lo ha notado, hay veces que uno viene, puede ser en un vuelo de Copa o de otra aerolínea, o de Europa, por ejemplo, y los aviones los mandan a pasear a Punta Chame y a veces hasta más lejos. Y eso es por la congestión en los vuelos llegando. A veces en lo que uno está carreteando para salir, se puede pasar más de 30 minutos esperando para despegar. Todo esto tiene solución y se está trabajando ya en eso. La Autoridad Aeronáutica Civil está trabajando en el reordenamiento del espacio aéreo. También el mismo aeropuerto tiene trabajos necesarios en la plataforma, en las pistas de aterrizaje, en las calles de rodaje, y a muy corto plazo va a ser necesario más puertas de abordaje. Ya se está trabajando en eso también, con fondos del CAF. Tanto AITSA, que es el operador del aeropuerto, como la AAC, están llevando a cabo estudios con firmas especializadas, extranjeras, especializadas en aviación, para planificar lo que van a ser las inversiones y el diseño de estos trabajos que se deben dar. Esto ya está funcionando mientras conversamos, lo cual nos da mucha confianza y optimismo en que se va a hacer lo que tenemos que hacer para que Panamá no pierda su liderazgo en esta tan importante industria. Estoy escuchando a Pedro Heilbron decirnos que el aeropuerto de Tocumen, Terminal 1, que ya sabíamos que se había quedado chica y vieja, Terminal 2, que es de reciente data, o sea, ya hay que ir pensando en ampliarlo. Sí, no solo hay que ir pensando ya se está haciendo, ya los trabajos de planificación, preconfección, digamos, de planos y del proyecto específico, es más, ya hay reportes preliminares por medio de una firma española especializada en esto, pagado con fondos del CAF, fondos no reembolsables del CAF, a los cuales ha tenido acceso el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la AAC, la Autoridad Aeronáutica Civil. Ya se están haciendo los trabajos preliminares, después habrá que hacer los planos y demás. En pocos años va a estar ya utilizada al máximo, al 100%, la Terminal 2, y eso por supuesto incluye la Terminal 1, incluye todo el aeropuerto. Y es el crecimiento Copa, pero es el crecimiento de otras aerolíneas también. Ese es un punto, Pedro, porque desgraciadamente durante la pandemia y post-pandemia escuchamos sobre todo, y lamentablemente por eso que a veces uno es tan crítico aquí con la clase política panameña por su pobreza y por su superficialidad. Escuchábamos decir a políticos, ¿cómo es que el Estado le construye un aeropuerto a Copa? Yo dije, pero ¿a qué parte yo me perdí? Yo no sabía que el aeropuerto era de Copa, o es de Copa. Y yo decía, pero bueno, cuando tú llegas al Dorado, lo que ves es Avianca por todas partes. Y el aeropuerto no es de Avianca. ¿Cómo nos podría explicar para que la gente entienda eso? ¿Por qué se da esa percepción, tal vez no, equivocadísima, de que el aeropuerto es propiedad de? Sí, yo diría que no es una percepción. Yo diría que es, por una parte, empieza como una acción malintencionada por alguien que lo quiere utilizar para ganancia política, y luego se convierte en una percepción por personas que no se tomaron 5 minutos de pensar la lógica, si eso tiene alguna lógica. El Aeropuerto Internacional de Tocumen publica sus estados financieros con cierta regularidad, creo que cada trimestre, y tiene márgenes de ganancia operativa entre los mejores de cualquier otro aeropuerto en la región. Tiene una deuda, por supuesto, que le tienen que hacer frente por la construcción de la T2, que al final salió en quizás el doble de lo que debió haber sido, pero es un aeropuerto muy rentable, que tiene los fondos para su autogestión. Y
obvio, eso no sería así y posible si fuera el aeropuerto que le hicieron a Copa de forma gratuita. Eso es lo más inventado y falso que existe y no tendría lógica alguna. El aeropuerto de Tocumen es rentable y puede hacer frente a sus compromisos, a sus inversiones. Y fuera de Panamá, ven la aviación en Panamá, incluyendo nuestras autoridades aeronáuticas y el propio aeropuerto de Tocumen, como un modelo a seguir por muchos otros países. Fíjese que Julián Padilla en YouTube dice que Copa es un monopolio. Bueno, no sé quién es, pero No, yo tampoco. Pero en Panamá operan 25 otras aerolíneas o más. Competimos fuertemente contra todos los hubs que mencioné antes. Creamos este gran hub casi que de cero y nadie tiene restricción para entrar a volar a Panamá. El aeropuerto no está restringido, el aeropuerto es de, digamos, dominio público. Nadie es dueño de las puertas de abordaje y Panamá tiene acuerdos de cielos abiertos con la gran mayoría de los países de América. Y te los puedo mencionar rápidamente, no todos, pero te voy a mencionar la mayoría. Panamá tiene cielos abiertos con Estados Unidos, con México, con casi toda Centroamérica, con Colombia, con Ecuador, con Brasil, con Argentina, con Chile, con Paraguay, con Uruguay. O sea que aerolíneas de cualquiera de esos países pueden volar a Panamá sin restricción alguna. Y cualquier aerolínea panameña, existente o nueva, puede volar a donde quiera, o por lo menos a todos estos países que he mencionado. Cielos abiertos y un aeropuerto libre y abierto de dominio público, es imposible que eso pueda denominarse un monopolio. Ahora bien, si el señor que mencionas quiere ser detractor del éxito, ese es su derecho, ¿no? Del éxito de Copa, eso es su derecho, por supuesto. Y también puede crecer el turismo y decir que el turismo está hecho un desastre, aunque está en un momento récord histórico. Claro. Don Pedro, esta noticia cada vez va copando más titulares en diferentes partes del mundo, ¿no? Lo vimos con United, lo vimos con Qatar Airways, lo vimos con Air Baltic también, y cómo las aerolíneas están integrando el sistema de internet, de Wi-Fi, ya sea a través de Starlink o de otras empresas para los usuarios. Copa tendrá en un futuro cercano esa conectividad de internet que podemos ver, por ejemplo, en United, así sea paga. Bueno, voy a decir dos cosas. Casi todas mis respuestas son de dos cosas. No sé. Pero la primera es que va a haber un día, quizás en el futuro no muy lejano, que Internet en las aeronaves va a ser algo que va a ser esperado y va a estar en todos los aviones, al igual que se espera en cualquier hotel que haya Internet en las habitaciones. Antes, cuando el Internet así empezó a ser algo masivo, algunos hoteles no lo tenían o muchos hoteles cobraban. Hoy en día es gratuito en todos los hoteles y es lo que un viajero espera. Algún día llegaremos a eso en las aeronaves. Hoy en día la calidad técnica todavía no está al 100%. Hay muchas áreas donde no hay buena conexión, donde se cae el sistema, digamos, no es confiable. Pero eso va cambiando, eso va a ir cambiando y le llegará el momento a Copa. No va a ser mañana, no te puedo decir si es en el corto, mediano o largo plazo, pero va a llegar el momento y es algo que nosotros seguimos muy, muy de cerca. Yo diría que entendemos bastante bien, porque el día que nos llegue el momento no queremos estar ni cinco minutos tarde. Justamente, mire, Gonzalo, una vez hace años yo le pregunté a Pedro Hebron, oye, una amiga mía colombiana, que ahora ya no viaja en Avianca, dice que todos sus vuelos son en Copa. Es que cuando viajo con los chiquillos, eran niños, muy niños en aquel momento, me reclaman que cuando viajo en Copa que no tengo pantalla, mientras que en Avianca hay pantalla. Me decía, y yo le hice ese comentario a Pedro Hebron, y Pedro me dice, mira, cada pantalla pesa tanto y multiplicado por tantos asientos, eso se traduce en tantos pesos para el avión, por lo tanto hay que esperar a que... Me hizo todo el análisis del peso de una pantalla para lograr tener pantalla en todos los asientos. Hoy por hoy mi amiga solamente viaja en Copa. Claro, es que la otra aerolínea que mencionaste ya quitó las pantallas. Sí. La otra aerolínea casi es de bajo costo, ¿no? Dirían algunos. A ver, don Pedro,
Basado en el tema del Internet y en la necesidad del viajero hoy en día, ¿cómo usted puede describir esa necesidad? ¿Qué quiere el pasajero, el viajero en el 2025? Ok, el viajero, digamos, en negocios, quiere itinerarios y puntualidad. Esas son yo diría que las dos cosas más importantes. Itinerarios porque el viajero en negocios quiere llegar a cierta hora, quiere llegar de forma directa a los destinos, a cierta hora quiere poder regresar apenas que terminó la faena para la cual viajó, los compromisos, y quiere puntualidad, porque uno se compromete a llegar a una cita, a una reunión, y no quieres llegar al destino tarde y perderte la reunión, o no quieres tener que ir el día antes. El viajero de, digamos, vacaciones tiene un poquito más de flexibilidad en tiempo, tiende a buscar precios, es un poquito más hacia el lado de las tarifas y los precios, pero también le gusta viajar con una marca, con una aerolínea que le garantice cumplimiento. Tampoco quiere que le cancelen el vuelo, tampoco quiere llegar tarde y perder su conexión si viniera de otro destino. Pero digamos el énfasis prioritario es levemente distinto. Aquí me escribe un oyente, don Pedro, y dice, por favor pregúntele si de una vez por todas se está trabajando, se está pensando, aunque él no es el responsable, de la tercera pista para Tocumen. Es una pregunta buena también. Resulta que la tercera pista en Tocumen no es necesaria por los próximos 10 años. En estudios que han hecho los asesores que mencioné antes, identificaron que la capacidad del aeropuerto de Tocumen se puede más que duplicar. Se puede más que duplicar a corto plazo, corto y mediano plazo, lo cual pospone la necesidad de una tercera pista en más de 10 años. Y esa es una inversión que sería de mucho peso, sería una carga enorme que el aeropuerto puede posponer para un momento donde sus finanzas van a estar mucho más fortalecidas. Y te doy un ejemplo, digamos que bien sencillo de lo que estoy diciendo. El aeropuerto de Tocumen tiene 2 pistas paralelas, pero aparte de ser pistas paralelas, digamos que no están exactamente en el mismo lugar. Hay una está más al sur, la otra está más al norte. Lo que eso permite es que, digamos, 2 aviones llegando a la vez vienen a diferentes alturas, porque están a diferente distancia de la cabecera de la pista. Panamá, con estas 2 pistas paralelas y con la configuración que acabo de mencionar, maneja poco más de 30 operaciones o 30 vuelos por hora. El aeropuerto de San Francisco tiene 2 pistas también paralelas, solo que están en la misma posición. No tienen este diferencial que mencioné. Y no solo esto, están muy cerca una de la otra. Están a 120 metros de separación. Las de Panamá están a 850 metros. El aeropuerto de San Francisco maneja 100 operaciones por hora. El triple de Panamá. Entonces Panamá con poca cosa, y en esto está ya trabajando nuestra autoridad aeronáutica civil, Panamá puede con poca cosa duplicar el número de vuelos por hora, y algo es infraestructura en las pistas, en las calles de rodaje, algo es manejo de las aproximaciones y el espacio aéreo, pero con digamos, relativamente poca cosa y mucho menos que una tercera pista, podemos más que duplicar la capacidad del aeropuerto, y eso nos da más de 10 años de colchón hasta que esta gran inversión sea necesaria. Pero están hablando de más puertas, es la parte que no entiendo. Es como irónico, ¿no? Bueno, las 2 cosas tienen que venir a la vez. Ajá. Al duplicar el número de vuelos en Panamá, el crecimiento se mantiene con las 2 pistas que tenemos, y más puertas de abordaje serán necesarios para acomodar ese crecimiento. Entonces todo va como bailando junto. ¿Cómo podría imaginarnos? Les pregunto yo a Gonzalo y a Icar, incluso Melissa, que es más joven que todos nosotros. Panamá sin ese hub de las Américas, o sin ese concepto de hub de las Américas. Los que ya tenemos cierta edad nos tocó, mi primer viaje en mi vida fue por el Tocumen original, que caminabas por la pista. Después vino la Terminal 1 de Tocumen y ahora la Terminal 2. Es decir,
hay quienes hemos tenido la posibilidad de ver el crecimiento del aeropuerto de Tocumen, pero, y mi punto de esta reflexión, Pedro, es, hay una realidad que cuando se mezcla la iniciativa del sector privado con la voluntad del gobierno de hacer cosas, el éxito está casi que garantizado. Sin duda. Y en Panamá, los panameños, panameñas, hemos podido demostrar que podemos hacer las cosas bien y grandes. El canal es un gran ejemplo, pero tenemos también muchas otras empresas, comercios, bancos, etcétera, que lo hacen bien, lo hacen mejor que cualquiera y que crecen y desarrollan, en algunos casos, en mercados internacionales también. Entonces hemos demostrado que no somos nosotros. Cuando trabajamos unidos con una visión, podemos lograr mucho. Copa, el motor de Copa son panameños y panameñas de todas las edades. Son jóvenes que desarrollan tecnologías como nuestro app, nuestro sitio de internet. Todas estas son tecnologías desarrolladas en casa, que son tan buenas como cualquiera. Pilotean nuestros aviones, hacen el mantenimiento. Aquí hacemos mantenimientos pesados y los hacemos con más calidad y mayor rapidez de cuando los hacíamos en otros países. Y podría decir, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos demostrado y en Copa nos enorgullece llevar la bandera de Panamá y demostrar que aquí lo podemos hacer bien y podemos tener un impacto en todo el país. No, además rompieron el mito de la hora panameña. Sí, en efecto, somos la aerolínea más puntual de toda América. El año pasado fuimos número 3 en el mundo. Hay años que hemos sido número 1 en el mundo. Y sí, en efecto, el mito de la impuntualidad lo hemos podido romper los panameños y las panameñas de Copa, pero también hemos podido romper el mito del servicio. Copa se gana reconocimientos internacionales constantemente, todos los años, sobre el servicio a bordo de nuestras tripulaciones, 100% hecho en casa, de nuestro personal del aeropuerto también, y demuestran que los panameños sí podemos servir de la mejor forma posible, con capacitación, con orientación, con visión, porque la madera la tenemos. Somos personas de inteligencia, de buen corazón, somos humanos. El panameño tiene muchas cosas que encajan con lo que hacemos nosotros como aerolínea y con lo que hacemos en el país. Y yo sí le digo algo, don Pedro, como escuchará mi acento, es su paisano Marco Cando. No menciones. Momento, no yo sé que al señor le gusta la vaina, pero yo sí quiero agradecerle porque mientras otros veían problemas, Copa veía oportunidades con el tema de Venezuela. Lamentablemente sabemos cuál es la realidad en este instante, pero eso también, así como se destaca el servicio, como se destaca la puntualidad, también se destaca la planificación de inversión. En un momento en donde la gente, repito, veía problemas, ustedes veían oportunidades. Lástima, ¿no, profesor? 5 destinos tenía Copa Venezuela. Bueno, en algún momento regresarán. Nosotros nunca guindamos los guantes, sabemos que en algún momento regresarán y mientras tanto estamos abriendo otros destinos. Hace poco anunciamos vuelos a San Diego. Vamos a San Diego, California. Un mercado interesante con personas de alto poder adquisitivo que vendrán a nuestro país a hacer turismo y a hacer negocio. Entonces abrimos más rutas que van a tener impacto en la industria de turismo de Panamá, que como mencioné al inicio anda por muy buen camino. Y seremos la única conexión desde el sur de México hasta lo más sur del continente con San Diego. Y también anunciamos 2 otros destinos en Argentina, Tucumán y Salta. Entonces vamos a ser la única conexión de esas ciudades a Centroamérica, al Caribe, Pacto Andino, inclusive a muchas ciudades en Estados Unidos. Y Panamá nuevamente se pone en el medio de la conectividad de América. Y todos estos son más pasajeros que vengan por el hub y que puedan aprovechar el stopover para hacer turismo en nuestro país. Entonces nosotros seguimos moviéndonos. En algún momento regresarán las 5 rutas de Venezuela y quizás más. Y mientras tanto, pues
nosotros seguiremos abriendo otros mercados. Y viene ahora, que también como dice Gonzalo, otra oportunidad, ya estando Copa con todo su plantel, y vaya usted a saber si no tendrán otras rutas adicionales para Estados Unidos, México y Canadá cuando viene este Mundial de fútbol, que Sí. sin duda se va a convertir en un atractivo regional. Sí, curiosamente, el director de todo lo que es planificación de la red, de planificación de rutas en Copa, Gabriel Varela, es demasiado fanático del fútbol. Y está enfocado en las ciudades que nos falta por cubrir, que son muy, muy pocas. Sí, aquí estaban hablando de Houston. De Sí. Houston. Bueno, Houston lo cubrimos tienen, ya lo tienen. con United. Con United. Sí, sí, con Pero United. no como los directos de Copa, ¿no? Sino Pero tenemos código Claro, compartido, conectamos y todo lo demás. Entonces sentimos que Houston está bien cubierta con United. Aquí le dice un oyente que viendo la entrevista le sacó lágrimas. Soy abuela de una... Eso fue ella misma. También, ¿no? También. Soy abuela de una niña que va a cumplir 25 años, está en la carrera de logística marítima y le doy gracias a Dios por la oportunidad que le han dado en una empresa. Por favor, no desmaye en esa labor de ayudar a los que menos tienen. Así es, mira, hay algo que yo cuento a menudo a las personas que no han estado en una graduación y este mensaje de los padres de esta joven me hace acordar eso. A quienes no han estado en la graduación, ya sea de ALAS o de ATA, la Academia de Mecánicos, les cuento que las caras más felices no son de los graduandos, son de los padres, del papá y de la mamá que están viendo al hijo enfilado en una carrera Claro. profesional a esa joven edad. Y ahí es donde veo la mayor felicidad. Bueno, es que por eso yo quise invitarle el día de hoy. Agradezco que nos haya aceptado la invitación, Pedro, porque es que en medio de tantas vicisitudes que estamos en estos días aquí en nuestro país, que todos lo estamos viviendo, hablar de oportunidades, no hay mejor cosa que hablar de oportunidades. O sea, ya hay toda una generación que uno puede decir, como decían los profesores de uno, bueno, ya yo estoy hecho, si usted no quiere estudiar, no estudie. Pero hay otra generación que viene atrás empujando, ¿y viene empujando en qué? ¿En función de qué? En función de buscar, pedir oportunidades. Y no hay mejor oportunidad que la educación, por amor a Dios, entendamos eso. La educación es lo que produce movilidad social. Cuando aquí el presidente de Copa nos dice que la mayor satisfacción es ver a los padres de familia, esa satisfacción de sus hijos terminar una etapa como pilotos, como sobrecargos, como mecánicos, como lo que fuere, eso es lo que produce movilidad social. Y esa movilidad social produce estabilidad en una sociedad. Entonces, desgraciadamente hay gente que no quiere entender eso. Sin educación es difícil que un país avance. Sin educación es difícil que una empresa como Copa pueda producir estas oportunidades. 3 academias para que los muchachos y las muchachas vayan y toquen la puerta y digan, oiga, yo quiero saber si yo soy apto para esto, entrénenme. Así es, así mismo es. Inclusive les damos a nuestros colaboradores en general, les ofrecemos cursos de inglés y de portugués gratuitos que los toman personas, en muchos casos, que no lo necesitan para su trabajo el día de hoy, en ese momento, pero lo ven como una oportunidad de desarrollarse para seguir creciendo y aspirar a otros puestos en la empresa. Entonces, sin duda, sin una educación sólida, es difícil echar para adelante. Como dice aquí el señor Contralor de la República, que evidentemente lo está escuchando, dice, ojalá hubieran 10 compañías de la calidad de Copa, orgullo nacional, felicidades. Crear oportunidades, caramba. Es crear oportunidades. Y las oportunidades, sí, el Estado tiene una responsabilidad en eso, pero el Estado le tiene que abrir las puertas también, y no significa eso que para que la empresa privada haga lo que le da la gana, sino con reglas, para que se creen las oportunidades a todos los niveles. De eso se trata al final de la historia. No hay de otra. Correcto. No hay de otra. Y uno tiene que, digo, no sé si debo decir esto, pero uno tiene que apoyar y uno tiene que construir. Claro. Y no podemos estar el día entero en contra de todo. Lamiéndonos las heridas. Si nosotros estuviéramos el día entero en contra de todo, Apagar la luz y vámonos, pues. no iríamos hacia adelante. Don Pedro, yo quiero, para aprovechar estos minutos, ¿usted cree que estamos dejando pasar la oportunidad de explotar el aeropuerto de Río Hato y toda esa Riviera Pacífica?
hay potencial. Y yo estuve, bueno, hace algunos meses leí el plan de turismo del gobierno, que hace algunos meses lo divulgó el ministro Chapman. Me pareció bastante acertado, enfocado en las cosas correctas, y uno de los puntos era desarrollar todo eso, la Riviera Pacífica, buscar un desarrollo. Si vamos por ese camino, ese aeropuerto va a tener más vuelos. El aeropuerto está disponible, cualquier aerolínea puede aterrizar ahí. Panamá tiene cielos abiertos, como mencioné antes, pero solo tenemos algunos vuelos, entre 2 y 4 vuelos a la semana de una aerolínea canadiense. Yo pienso que eso va a crecer en la medida que desarrollemos, potenciemos los atractivos que hay en toda esa zona para que los hoteles existentes vivan llenos y se hagan otros hoteles. No es solo las playas, esa zona tiene los pueblos de nuestro interior, que tienen una riqueza cultural, histórica tremenda. Tienen el Valle de Antón, tienen el Parque Nacional Omar Torrijos en Coclé, también es muy, el sitio El Caño, etcétera, etcétera. No tengo la lista para leerlo todo, pero es un área llena de atractivos. El nuevo hotel en el Valle de Antón, donde Melissa se quería quedar viviendo. Cuando uno ve esa inversión y ve ese talento que han hecho allí, y ahí nos llevaron a ver lo que entiendo va a ser un spa icónico en la región centroamericana. Entonces, comienza ese interior del país a ser un atractivo adicional. Eso es un referente. Entonces, toda esa sección, toda esa región del país no solo tiene el aeropuerto, está lleno de atractivos. En la medida que los podamos potenciar, hacerlos mejores y divulgarlos más, entonces habrán más vuelos en Río Hato. 8:35 minutos, don Pedro Heilbron. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Por el objetivo logrado, que es lo que yo quería transmitirle a nuestros oyentes. Sí, hay situaciones de tensión en el país en estos días. Bueno, hay que vivir con eso. Pero hay que saber que a pesar de esas tensiones que se están dando en estos días, siguen habiendo posibilidades de seguir creciendo como país, de que el Estado siga creciendo, de que la empresa privada siga creciendo y de que el talento panameño se destaque. Que yo creo que es, al final de la historia, Copa se convierte en una tarjeta de presentación, al igual que el Canal de Panamá, al igual que el Metro de Panamá, hay que decir que funciona bien. Sí es. Son tarjetas de presentación donde hay mayoría, pero libre, pero por calle, de panameños trabajando allí. Entonces, sí es posible lograr cadenas de éxito y de satisfacción y de movilidad social para los panameños. Al final, de eso se trata la historia. Bueno, oiga, aquí no dejen de preguntar, ¿y cuándo vamos a hablar del dueño de Copa? Yo, ¿pero quién es el dueño de Copa? Si Copa... Mi interpretación es una empresa Copa pública. No tiene un dueño. Es una empresa pública. Esa pregunta. Es el mismo que estábamos viendo más temprano. Copa, en efecto, es una empresa pública. La persona que escribió ese comentario, esa pregunta, le podemos decir que puede ir y comprar acciones de Copa en la Bolsa de Valores. El código es CPA. No recomiendo a favor o en contra, porque eso es meterse en arena movediza, pero puede comprar acciones de Copa y puede ser dueño de Copa como las miles de otras personas y grandes fondos de Estados Unidos que son accionistas también. Algunos de los fondos más grandes como Fidelity y otros son accionistas de Copa, y que con mucho gusto puede sentirse dueño de Copa también, y seguiremos trabajando duro para que le vaya bien como accionista. Buena explicación esa, Pedro. Eso significa, cuando uno dice empresa pública, que es porque está en bolsa. Correcto. Significa que esa empresa no tiene un dueño. Eso es correcto. Puede que tenga, como lo es Pedro Heilbron, el ejecutivo que es el líder de la empresa, como una junta directiva, pero no significa que tiene un solo dueño. Es como Warren Buffett. Eso Acaba de Esa es una renunciar. explicación bien interesante. Sí. O sea, hay un CEO y una junta directiva. Pero, por ejemplo, Warren Buffett no era el dueño de Berkshire Hathaway. Él era su fundador, CEO, se va a retirar y entra un CEO nuevo. Pero la empresa, son los accionistas los dueños de la empresa. Correcto. Yo, por supuesto... Pero no todo el mundo domina esa temática, Gonzalo. Yo respondo a la junta directiva. Uh-huh. Y Copa internacionalmente tiene miles de accionistas, y en Panamá varios cientos de accionistas también. O sea, incluso, profesor, esto es un cuento, Steve Jobs fundó Apple y la junta directiva lo votó en un momento. O sea,
Claro. Oye, me estás comparando con tremenda gente. Oiga, ¿Puedo regresar mañana? está bien, está bien. Bueno, ese que es nuestro Steve Jobs para mí. Sí. Está bien. De eso se trata. Hombre, que pongamos el valor a nuestra gente, Pedro. Que ustedes lo hacen permanentemente preparando muchachos y muchachas para pilotos, para mecánicos y eso. Eso es poner en valor a nuestra gente. Y por eso yo sí soy un creyente. Si bien es cierto, por supuesto que creo en la empresa privada, no es menos cierto que creo en la importancia de que la empresa privada y el Estado vayan de la mano para poder producir todas estas oportunidades. Mira, cuando le doy una charla a todo el personal de nuevo ingreso, les damos un día de capacitación, yo voy y les hablo y le digo algo a los jóvenes que algunos están empezando su primer trabajo, otros vienen de otras empresas, pero les digo dos cosas al final del cuento que les he hecho, y es que uno, para desarrollarse en su vida, en lo personal y lo profesional, uno, que siempre den lo mejor de sí. Nunca, no importa las circunstancias, nunca sean menos de lo que ellos pueden ser. Y número dos, que siempre estén en el lado positivo de las cosas, que vean el vaso medio lleno, porque es muy fácil ser negativos, ser detractores. Hay miles de razones y de excusas para eso, pero quienes crecen y echan para adelante personal y profesionalmente son quienes siempre dan lo mejor y siempre buscan lo positivo. Que se ríe A mí me usted. da risa, güey, cuando hay alguien del nivel de Pedro Herbert, entonces cada uno quiere hacer preguntas. ¿Cómo es? Cada uno jala para su... Sí. El primo, ¿no? Un primo mío. Pregúntale a Pedro, ¿por qué no hay un plan para que Copa sirva de empresas a empresas de e-commerce con tarifas competitivas y aprovechar ahora que por los taxes se presenta una gran oportunidad para establecer centros de distribución en Panamá? Pregunta que es importante. Así Temu y Amazon se montan en Panamá, pero necesitan aerolínea que tenga interés. Bueno, eso no depende de Copa. La red de Copa está ahí. Aquí Panamá tiene ya cerca de 200 multinacionales en Panamá que su principal razón es la conectividad del país. La ley SEM es importante, pero si no hubiera conectividad aérea en Panamá, esas empresas no estarían aquí. Entonces, Amazon y cualquiera de ellas puede venir a Panamá si así lo desean. La conectividad de Copa está, ya volamos casi que a todas sus ciudades. Bueno, pero mire, le vi una cara a Melissa, porque si ella llega por allá a pedir trabajo, niega a hacerlo, porque a ¿Pero cada por rato qué? me amenaza. A cada rato me amenaza, aunque en cualquier momento voy a donde Uncle Peter, Uncle Sí, sí. a Peter. llevarle mi currículum. No, ¿cómo? Pero me dijo también que está feliz aquí. Más Sí, le vale. estoy contenta. Pero Vale, sobre vale. todo porque usted está aquí también. Ay, no, qué pereza con ella, 8:41. Pero muchísimas gracias. De Gracias, verdad, muy amable. gracias a ustedes. Aquí estoy recibiendo toda suerte de llamadas y de comentarios de distintas personalidades del país, agradeciendo esta oportunidad de haber conversado con Pedro Herbert en la mañana de hoy, que los hayan ellos haber podido escuchar. Muchísimas gracias, Pedro. Muy A amable. ustedes. Que sigan Placer creciendo. siempre. 8:41 minutos, señor Alfonso. Y la foto, ¿no te vas a tomar una foto? Afuera. No cambies el dial, porque Edwin Cabrera y su equipo ya regresan en Panamá en directo.